Hola a todos. Eh, Mi presentación es acerca de la insospechada capacidad del cuerpo humano de disociar la molécula del agua, como las plantas, y sus implicaciones en las terapias de rehabilitación psicofísica. Mi nombre es Arturo Solís Herrera y soy el director fundador del Centro de Estudios de la Fotosíntesis Humana en Aguascalientes, México. Bueno, pues empezaremos por decir que toda forma de vida sobre el planeta Tierra depende por completo de la luz que emana del Sol. Y este flujo de energía se ha explicado hasta la fecha porque las plantas la transforman en energía química, disociando la molécula del agua. Entonces, la farmacología actual está basada en un dogma muy enraizado acerca de que la principal fuente de energía del organismo es la glucosa. Es una creencia errónea que data desde los tiempos de Lavoisier y Presley, hace más de 250 años, en donde se pregonaba que nuestro cuerpo combine el oxígeno que respiramos con la glucosa que obtenemos a través de los alimentos para obtener la necesaria energía que impulse todas las reacciones químicas que nos conforman. El dogma prevalente establece que la energía de la luz es transformada en energía química mediante la disociación de la molécula del agua. Dicha reacción solo se conocía en las plantas, y eso desde hace 300 años, y que sucede gracias a la clorofila. Entonces, se postulaba que dicha energía era almacenada en los enlaces covalentes de la glucosa. Y he aquí el primer error. La energía no puede almacenarse, o se utiliza o se pierde. Este es un esquema común que podemos encontrar en los libros de texto, en que la fotosíntesis se inicia con la disociación de la molécula del agua, porque es cuando se libera energía. Y esta energía impulsa las reacciones que conforman los seres vivos. Teóricamente, y por mecanismos que no se comprenden, el cloroplasto al final produce azúcares, glucosa, y libera oxígeno a la atmósfera. Y luego, a través de mecanismos que tampoco se entienden, que son teóricos, la mitocondria es capaz de recuperar esta energía almacenada, aunque también por mecanismos pobremente entendidos. Y al final tenemos que al fin del metabolismo tenemos CO2 y agua. Y el ciclo vuelve a empezar, pues son los elementos con que el cloroplasto construye los hidratos de carbono, o sea, la glucosa. Decíamos que la mitocondria, por mecanismos pues, casi mágicos, recupera la energía almacenada, pero otra vez empiezan las contradicciones porque la energía no se puede almacenar, aunque en los libros de texto de bioquímica sí, en la realidad no. Y los productos finales pues, son dióxido de carbono y agua. Aparentemente ya teníamos un ciclo sustentable, pues la
La vida empieza con dióxido de carbono y agua que la planta, con la energía de la luz, transforma en glucosa. O sea, digamos que el agua se combina con el CO2 y forma hidratos de carbono, siendo la glucosa el más conocido, el más representativo y el más interesante porque, pues, partamos de que la glucosa es un compuesto que todos los seres vivos lo contienen. Entonces, la mitocondria degradaba a la glucosa y al final expele o expulsa dióxido de carbono y agua. Entonces parecía un ciclo muy completo, muy lógico. Pero a pesar de que el primer artículo científico de metabolismo fue publicado en 1613 en Italia por Sartorius, 400 años después y cerca de 4 millones de artículos publicados, resulta que más del 95% de las cerca de 7.000 reacciones químicas intracelulares que se han publicado en revistas científicas son controvertidas, es decir, son hipotéticas. Este es un diagrama de las vías metabólicas que podemos encontrar en diferentes libros de texto y difieren significativamente en cada uno de los libros de texto. ¿Sí? Entonces, es una mezcla de flechas, es una mezcla de nombres, es una mezcla de valencias, en fin, de combinaciones. Y al final, lo más triste de todo es que más del 95% de las reacciones que aquí se ejemplifican son teóricas. Entonces, la glucosa es una molécula única, indispensable para la vida, pues todos los seres vivos la contienen, la necesitan, pero es incapaz de proveer la energía que su propio metabolismo requiere. Eso no es posible. Nuestro descubrimiento acerca de la insospechada propiedad intrínseca del cuerpo humano de transformar la energía luminosa en energía química, disociando la molécula del agua, al igual que las plantas, echa por tierra el sacrosanto doble papel de la glucosa como fuente de energía y a la vez de precursor universal del 99% de las moléculas orgánicas que nos conforman. Ahora podemos discernir que el papel de la glucosa es el de precursor universal, pero la energía que nuestro metabolismo requiere es tomada directamente de la luz, lo que implica el nacimiento de una nueva farmacología, una nueva biología. Si la glucosa fuera fuente de energía, los diabéticos volarían. La glucosa solo es fuente de cadenas de carbono, las cuales forman el esqueleto del 99% de las biomoléculas que nos conforman. Entonces aquí tenemos resumida la diferencia entre la disociación del agua en las plantas y en los humanos. En las plantas la disociación del agua es irreversible porque el oxígeno es expulsado hacia la atmósfera. Pero en los humanos la disociación del agua es mucho más eficiente porque el oxígeno no se expulsa, se conserva y se vuelve a reformar el agua, o sea, de líquida se forma gas y otra vez se vuelve líquida. La disociación del agua es un proceso asombrosamente exacto y no ha cambiado desde el principio de los tiempos. ¿Sí? Es un ciclo como este.
Este sí es un verdadero ciclo y es la explicación de la energía que utiliza todas y cada una de nuestras células, todo el tiempo, día y noche. Entonces, esto quiere decir que las células de nuestro cuerpo son energéticamente indispensables. Cada una tiene su propia maquinaria para obtener energía de la luz. Es decir, no depende de la circulación sanguínea, depende de la luz. La exactitud de la disociación del agua se perturba con el agua contaminada, la polución del aire, los pesticidas, los herbicidas, los fertilizantes, los metales, los plásticos, los solventes, los desechos industriales, los agentes anestésicos, las sustancias de abuso, el alcohol, el estrés cotidiano. Cuando dicho proceso se desequilibra, el cuerpo tiende a desorganizarse y eventualmente, tarde o temprano, empiezan a aparecer las enfermedades. En relación al músculo esquelético, hemos encontrado que el mayor nivel de energía es la relajación, no la contracción. Es decir, la disociación del agua cambia la biología por completo en muchos sentidos, en todos los órdenes. Los grupos polares de la actina y la miosina se atraen entre sí, como los imanes. Entonces, eso no requiere energía. Basta acercarlos lo suficiente y la atracción electromagnética hace el resto, como los imanes. Entonces, en lo que gasta energía el cuerpo es en separar los imanes. Eso sí requiere energía, eso lo hemos vivido todos. Y esta energía es suministrada por la disociación del agua, no por la glucosa o el ATP. No, ellos no proporcionan energía. Entonces, con este enfoque terapéutico hemos obtenido buenos resultados. Por ejemplo, en este paciente que nació en el 69, desde el 2010 empezó a perder la capacidad de moverse. Cuando nosotros la vimos, ya tenía varios años de evolución y cada vez se deterioraba más y más y más y más. La trataron de diversas formas, con diversos medicamentos, pero el problema seguía avanzando. Los estudios de la imagen pues concluyeron que era una enfermedad relacionada con la mielina, pero pues, si vemos los estudios no hay datos importantes. Hay un poco de atrofia de la corteza cerebral, aumento de los espacios, pero no mucho. Y fuera de eso, pues no se veían datos compatibles con otras patologías. Esos estudios ella ya los traía, porque se habían hecho múltiples procedimientos, porque pues, desde que empezó hasta que vino por primera vez con nosotros, habían pasado algo así como 4 años. Y le hicieron estudios de todo.
y no encontraban una explicación para sus problemas de movimiento. Nosotros empezamos su tratamiento y un mes después llega así con nosotros. Increíble. Es increíble, ¿verdad? ¿Un mes? De no, pues. Sí, nada más un poquito la pierna derecha, todavía. Ahí transcurre. Empezaron todos los cambios. Como a la semana. Como la semana. La voz, También. ¿en qué tiempo lo empezó a notar? Como a los 15 días que había cambiado otra vez mi voz, que había sido otra vez la misma. Y que ya no me cansaba de hablar ni nada de eso. Pero empezó paulatinamente. Sí, fue poco a poco. Unas cosas más rápido, otras más despacio. Otras más despacio, pero sí fue poco a poco. Fue relativamente rápido. Y inclusive yo me sorprendí porque ya como que mi cuerpo más pedía ya no estar así tanto tiempo sentada o sí, y entonces dije un día, a ver, voy a andar sin las sandalias, y anduve y ya dije, ya me voy, nomás si me iba un poquito de lado, pero estaba agarrándome de las paredes como antes, ¿verdad? Y yo dije, ya es mucho. ¿Y cuánto dejó la andadera? Ya tengo pues más de 20 días. La dejó bien rápido. Sí, a la semana la dejé. A la semana dejé la andadera. Y sí, yo me sorprendí porque dije, ya puedo andar. Nomás sí puedo dormir. Me cuesta un poco de trabajo, la pierna es la que más me siento. Sí, por favor. A ver, ahora pues. El tratamiento fue nada más a través de uno de los medicamentos que desarrollamos en el Centro de Estudios de la Fotosíntesis Humana. 3 gotas debajo de la lengua cada hora, todo el tiempo que estuviera despierto. En este otro caso, en movimientos involuntarios, también es la enfermedad genética. Ya es mucho menos el movimiento, ¿no? Sí, mucho menos. La gente también me dice. ¿Sí le dicen? Y habla mejor también, ¿no? Sí. Y con esa medicina se lo va a detener o se cura esta enfermedad. O depende. Pues se va a seguir mejorando. Va a seguir mejorando. Entonces, pues prácticamente hablaríamos de una cura, pero sí conviene seguirla tomando para que no vayas a recaer. Y pues nosotros lo que hemos visto es que prácticamente cualquier enfermedad empieza cuando se desequilibra la disociación de la molécula del agua. Entonces, a nuestras oficinas acuden pacientes con muchas, de diversos problemas. Aquí el último ejemplo que les traigo es el riñón poliquístico, que se creía que era una enfermedad que no tenía curación. Usualmente los quistes en los riñones no se detenían, iban creciendo hasta que
la función del riñón se iba depauperando, deteriorando, y el único tratamiento al final era la diálisis o el trasplante de riñón. Pero les tenemos buenas noticias, tanto a los médicos como a los enfermos de riñón poliquístico. Y este es uno de tantos casos que hayamos tratado, pues porque las personas se van dando cuenta. A pesar de la oposición pues por intereses mezquinos de algunas facultativos. ¿Cómo se llama usted? Rosa María Cornejo. Es una paciente que ¿Y por qué viene a saludarnos? Mire, yo tengo 4 años con estas botas. La nefróloga, ella me había ya dicho que me iba a dializar. Ya me había mandado con psicólogo, todo para prepararme ya psicológicamente, ¿verdad?, para la diálisis. Entonces, a los 8 días yo tuve cita con la doctora Laura Gutiérrez y ella me dijo, crece en lo natural en vos. Digo, mire, ahorita ya lo que sea, te digo, pero sí creo. Dice, ve y cómprate estas gotas. Te las vas a tomar 2 gotas cada 2 horas, debajo de la lengua. Y ya los 2 meses que fui con la nefróloga, ella me mandó a hacer estudios. Me dijo, no, Rosa, es que ya estás mejor, vamos a darte otros 2 meses. A los otros 2 meses me checó otra vez, me mandó a hacer estudios, dice, no. Dice, ahora te voy a dar 6 meses. A los 6 meses me hizo estudios otra vez y ya me dijo, no, ya estás muy bien, dice, yo te voy a dar de alta, nada más vas a estar viendo al urólogo. Ya el urólogo me dio de alta también. Digo, no, pues vas a estar nada más, dice, ¿qué te estás tomando? Le digo, pues, ustedes no van a creerlo, ¿verdad? Le digo, pero son estas gotas del Tiapi. Dice, pues si te están funcionando, adelante. Entonces el radiólogo que me hacía el ultrasonido, yo ya traía los quistes grandes con sangre. ¿Quistes de riñón? Quistes de riñón, pero ya con sangre. Entonces, él me volvió a hacer otro estudio porque no me creía que hubiera mejorado tanto. Dice, ¿llevas una dieta rígida? Le digo, no, ya he comido de todo, poca cantidad, ¿verdad? También. Sí me cuido un poquito, pero sí he comido más cosas. Entonces me hizo el ultrasonido, dice, tus quistes ya son más pequeños y ha bajado en cantidad, tienes menos quistes. Dice, ahora sí creo de tus botas. Pásame el nombre y todo. Digo, ya ve, le digo, dice, no, pues síguele con eso. Ahorita me están haciendo estudios, traigo aquí los últimos de laboratorio y ya mis riñones están a un 80% de estar a un 40%. Dice, no, ya de tus riñones andas perfectamente, te irás a morir de otra cosa, pero de eso ya no. Y no estoy muy bien, o sea, ya con esas. Oye, qué gran cosa. No, sí, para mí, y yo las he recomendado a mucha gente y sí les han funcionado. Pero ahorita la muchacha me decía que hay otras ya con más, no sé, mejores o yo no sé. Más concentradas. No, pero sí estas le sirven. O sea, de vez en cuando las concentraditas cuando tenga gripe, cosas así que... Pero no es... Pero yo tengo esos años, le digo, y pues no, le digo que mis gotas mágicas porque yo me siento muy bien. Antes, cada año, era de estar internada. Cada año, duraba ahí mis vacaciones de 10 días del riñón. Y ahorita tengo 3 años que no... Que no toma vacaciones. Seguro para eso. Hombre, así que todos los que la conocen están, que no se la creen. No, dice, no es cierto, le digo, bueno, véanme. Pues sí. Le digo, yo ahorita nomás eso es lo que me tomo, mis botas, 4 veces y eso. Pues sí te la creo ahorita, pero pues hay mucha gente que no, ni lo intenta, ¿verdad? No, ni las pruebas siquiera. Qué pena. Entonces le digo, pues yo ya las probé, me dieron resultado y pues sí las recomiendo.
Entonces la estaban tratando en el seguro. Bueno, la están tratando. Y ahí se dieron cuenta ya la nefróloga, el urólogo, el radiólogo. Ya nomás me ve el familiar, pero para mandarme a hacer los estudios cada 6 meses. Pero ya mi creatinina, todo eso ya no. Está normalizada. Entonces ya le iban a dializar. Ya me había dicho, digo que me pasó con psicólogo, con a trabajo social, hay cuantas cosas. Dice, no, es que te tienes que preparar psicológicamente porque es duro ese paso. Claro. No, bendita la hora que la me la puso Dios en el camino. ¿Cómo se llama la nefróloga? No me acuerdo de su nombre. No me vio mucho tiempo ella. Nada de cuenta que esa vez que me dijo que para 2 meses, nada más me vio como 3, 4 veces. Pero la doctora Laura Gutiérrez fue la que me vio después, como a los 8 días de que la doctora me iba a mandar a hacer estudio. Y ella es la que me recetó las gotas. Sí, la ginecóloga. Sí, checó mi expediente, dice, estoy checando tu expediente, que estás mala del riñón y traes muy bajas defensas y bueno, un montón de cosas. Claro, bien complicada estaba. Y me dijo, mira, si crees, ¿no? Sí creo, no las Claro, claro. Y me acuerdo que me compré unas chiquitas. Dije, a ver si con eso, no, me las acabé y Empezó a sentir algo. no, es que no, el riñón, pues, sí, no duraba así sentada, no aguantaba el dolor de espalda. No podía estar ni parada ni sentada. Acostada me tenía que meter un cojín a la altura de la cintura para dormir así. Solamente así dormía, pero era cansadísimo. Claro. Y ahora. Normalita. No, sin nada. No, sí, ando muy bien. ¿Y usted en qué tiempo empezó a sentir que estaba caminando bien? ¿Qué sería? Como al año, yo creo que ya estaba ya bien, o sea que yo ya me sentía Pero que empezó a sentir así cambios. mejoría, o sea, Sí. Como a los 4 meses. Así. Fue rápido, por eso no me la creía, como que ya cuando me hicieron estudio y todo eso, ya que me dice la nefróloga, Rosa, no sé qué estás haciendo, pero síguele por ahí. Entonces digo, pues me estoy tomando estas gotas y me acuerdo que se reía. Dice, bueno, pues allá tú. Y ahora que. Digo, pues allá yo. Digo, Qué bueno. es lo único que me estoy tomando y algo de medicamento, nada más mis gotas. Fíjese. Y ya le digo que el radiólogo tampoco me creía, también ya, cuando checó ya el ultrasonido, todo, dice, ahora sí te creo. Muy bien. A ver, vamos a ver sus análisis, ¿no? Pues en los análisis vemos cómo la creatinina está fantástica. Bueno, pues ya no les quito su tiempo, les agradezco su fina atención y aquí están nuestros correos por si desean más información sobre nuestro trabajo. Gracias.